Gracias, buena tarde para todos, bienvenidas y bienvenidos. Me da gusto comentarles sobre la vida de José Antonio Pacheco. Yo lo conocí a él desde niño aquí en la escuela. Tuvo una infancia muy humilde, a la vez muy habilidoso aquí en la escuela. Jugábamos con él acá cuando la carretera era de terracería, ¿verdad? Y hoy que lo vuelvo a ver, hace años, como 15 años, se ha ido aquí de Pacharacmac Coshom. Lo admiro porque regresa como un personaje muy importante, un gran profesional. Cuánto quisiera que otros niños llegaran a ser como él, grandes personas, y viajar por todo el mundo, porque es el sueño de cualquier persona y principalmente los sueños de los niños de esta escuela. Mi nombre es Mario Pacheco. Somos de la descendencia Pacheco, de José Antonio Pacheco. Somos primos con él. Soy el director de esta escuela. Fui niño también, estudié en esta escuela. Aquí a mi lado tengo a dos grandes maestras que también pasé en las aulas de ellas. Años después me vienen a encontrar acá como maestro de grado. Ahora soy el director de esta escuela. Y es algo que me satisface estar acá frente a la administración, tener bajo mi responsabilidad a 15 maestros y tener bajo mi responsabilidad 208 niños que conforman la comunidad educativa de esta escuela. Coordino con comité de padres de familia, con alcalde comunal, con el coordinador técnico administrativo, que son los del Ministerio de Educación, y coordino con todas las personas que nos aprecian mucho, especialmente a ustedes que vienen siguiendo a José Antonio Pacheco. Me comentaba la esposa de José Antonio Pacheco que solo tienen presente Pacharacmac Coshom en una imaginación. Ahora que vienen a este lugar, pues sí ya tienen la idea que sí existe Pacharacmac Coshom, que vinieron a ver de dónde nació José Antonio Pacheco. Y yo como director de la escuela Mario Pacheco estoy muy orgulloso de Tono y saber de que él ha sobresalido, y cuánto quisiera que los niños, los hijos de mis vecinos acá vayan a sobresalir como Tono, ¿verdad? Y decir, y tenderles la mano a otros niños, abrirles las oportunidades a un mundo diferente, experimentar cosas muy buenas y ser una persona muy importante ante la sociedad. Bien, recuerdo algo, es nuestra humildad aquí en esta comunidad. Primero la carretera que era de terracería y que veníamos con el pantalón roto y hasta cierto punto traíamos calzado, pero también son calzados rotos. Era nuestra humildad porque vivíamos en pobreza. Y entonces eso, recordando esta anécdota, nos hizo que nosotros nos preparáramos mucho mejor, tener mejores condiciones de vida. Y hay algo que admiro yo de Tono, que él es ingeniero, y que no me di cuenta en qué momento se fue de aquí de Pacharacmac Coshom. Lo que yo sabía es de que él se fue a Retauleu. De allá, el papá de Tono es primo de mi papá, somos familiares con él. Un día me enteré de que Tono se fue a Costa Rica. Yo dije, bueno, desapareció Tono, pero no me imaginaba que él iba a regresar aquí con nosotros. Pero esos años yo lo siento que como que si fue el día de ayer. Se fue, ¿verdad? El tiempo se hace muy corto. Yo siento que este reencuentro, como dicen
artistas, es un reencuentro muy saludable para estrecharnos las manos, para entrelazarnos, para darnos un abrazo de cordialidad, pero más que tenderles la mano a nuestros vecinos, a nuestros paisanos, esa mano de que te puedo ayudar en algo. Y yo lo conocía a él como un niño muy entusiasta, dinámico y sobre todo, por cierto, yo le llevaba, si mal recuerdo, 2 años. Tono tiene unas grandes cualidades. José Antonio yo lo conocía a él como niño, era muy dinámico, participativo, y hay algo que yo recuerdo que él lo sigue teniendo, es la fluidez con que se comunica con las personas. No tiene alguna barrera idiomática. En ese entonces nosotros hablábamos el idioma quiché, era nuestro idioma natal. A puras penas hablábamos el castellano. Y entonces, pero sí, él asimilaba el castellano o el español quiché, ¿verdad? Y ahora que yo lo estoy viendo que habla en el inglés, qué satisfacción verlo a él. Y hay algo que me siento tan orgulloso y contento de él, es nuestra descendencia, el árbol genealógico, o sea, la descendencia Pacheco. ¿Dónde vamos a llegar? Yo sé que con él se va a llegar demasiado lejos. Y yo quisiera que él llegara a ser una persona muy importante, primeramente en nuestro país, que lo llegaran a reconocer en todo el país. Y comentando aquí con la licenciada Olga, yo tuve la oportunidad de ser concejal ahí en la municipalidad de Toto. Y digo, no llegué a ser concejal porque yo quise, sino porque me prepararon bien mis maestros. Y así lo fue con Tono. A él lo prepararon bien acá en esta escuela, y el resultado de esa preparación, él es ingeniero. Y yo cuánto quisiera que él fuera una persona importante en nuestro país también. Bien, hay algo muy bonito de Tono, es de que allá en Pazaramac ellos tuvieron una tienda de consumo, y yo llegaba en la tienda, la mamá de él, que se llama doña Umbelina, y yo llegaba a tocar, y a veces no salía doña Umbelina, salía Tono. Tono, por favor, despachame 1 centavo de ratoncitos. Tono, ¿recordás de aquellos panitos ratoncitos que le dan? Estaba 2 panes por 1 centavo, que nosotros le decíamos, estaba a medio. Y había unos dulces bien bonitos que le llamaban ositos. No sé si recuerdas, Tono. Eso vendían allá en la tienda de Tono. Y otra anécdota muy bonita, la abuela de Tono se llamaba Simeona. A veces no salía Tono, si no salía Tono era la abuela. Doña Simeona era una persona muy cariñosa con nosotros, y eso también otra anécdota de Tono son las hermanas que son muy cariñosas, de Irma, cariñosamente le decían Lulú, y atendían la tienda, de Patti, de Julia, de Alba. Nosotros llegamos a esa tienda, uno es porque tienen una amabilidad, la cortesía, y nos generaban confianza porque éramos familiares. Y como no había luz aquí dentro de esta comunidad, no había energía eléctrica, lo que comprábamos era una botella de gas, porque usábamos candil, o se llamaba quinqué también, y eso era una anécdota muy bonita de nuestra infancia, porque nos divertíamos para hacer esos mandados a la tienda. Yo llevaba un aro que se llamaba rueda, era como una bicicleta para llegar más rápido. Uno iba corriendo con ese aro y a tocar en la tienda, Tono, despachame una botella de gas. Esas son las anécdotas muy bonitas. ¿Los recuerdas, Tono? Era muy bonito. Es una anécdota.